¿Eso qué va a hacer? No está haciendo nada, solo está ocupado en su mente pensando y pensando. No sé, tenemos que presentar un examen y entonces toda la semana preocupados, en lugar de ocuparnos, ¿no? En prepararnos mejor y no preocuparnos. La preocupación tiene que ver con un pensamiento o miedo que ocupa nuestra mente antes de que eso suceda. Y a veces nos pasa que estamos preocupados y nunca sucede eso que pensábamos que iba a suceder. Y pasamos todo ese tiempo ahí afanados y estresados pensando en que algo iba a suceder y no pasó. O el desasosiego que se siente al pensar en el futuro. Cuando pensamos en el futuro, ¿cómo nos sentimos acerca del futuro? ¿Nos sentimos ansiosos? ¿Es incierto? No nos sentimos muy tranquilos cuando pensamos a veces en el futuro de mis hijos, el futuro de mi hogar, el futuro. A veces cuando vemos como todo lo que pasa y decimos, uy, ¿cómo será el futuro? Nos inquietamos, nos asustamos. Va a empezar un nuevo gobierno y siempre causa inquietud, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Todo es incierto. Pero el Señor hoy nos está llamando y nos está más que llamando, dándonos un mandato. Qué fuerte, a que no nos afanemos. Y quiero que miremos, estamos leyendo Mateo, y los que estábamos en el estudio del taller, recordamos que Mateo habla del reino de los cielos. Y de paso invitamos a los que no han venido a que vengan. Estamos aprendiendo sobre los evangelios, profundizando todos los domingos, ¿no? A las 8:30. Pero algo que el escritor de Mateo hace es enfatiza una y otra vez en el reino de los cielos, y desde el capítulo 5 empieza el conocido Sermón del Monte. Y a la luz de eso, el Señor Jesús está enseñándonos algo. Un reino tiene leyes, ¿cierto? Un gobierno tiene leyes, y el reino de los cielos también. Y Dios viene a enseñarnos que esas leyes son superiores a las leyes humanas. Y es lo que el Señor Jesús dice cuando en el capítulo 5 dice que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero no a cumplirla ahí como nosotros la cumplimos, no, a cumplirla a su plenitud. Y entonces Él empieza a enseñarnos, ustedes oyeron que se dijo, ¿cierto? No matarás. Pero yo les digo que si alguien odia a su hermano, es mayor, esa ley es más difícil. Y nos empieza hablando también de la justicia que debemos hacer delante de Dios, no para agradar a los seres humanos, sino para que Dios sea el que me diga, eres justo. Y luego empieza a hablarnos de los tesoros en el cielo. Todo eso va alrededor del tema, el reino de los cielos. Hace un momento cantábamos, Él es rey, Él es rey. El Señor nos enseñó a orar diciendo que venga tu reino. Y todo va alrededor de esa verdad. Tú y yo somos herederos del reino de los cielos. Amén. ¿Lo creemos? En Efesios, Pablo nos dice que somos coherederos con Cristo. Y a la luz de eso, que Él viene hablándonos, que debemos poner nuestra mirada no en lo terrenal, sino en las cosas del reino de los cielos. Dice el versículo 25, por tanto os digo, es decir, debido a esto que les he venido diciendo, les digo, no os afanéis, no se afanen, no se preocupen. Es un mandato que el Señor nos está dando. Quiero que veamos algunas características, o mejor, más que características, algunos efectos de la preocupación. Y por un lado, la preocupación nos roba o nos quita la paz. Quiero que leamos el Salmo 127, 2. Salmo 127, 2. Ahí vemos al salmista diciendo:
Voy a leer desde el 1 y 2. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. En la Nueva Traducción Viviente dice que a sus amados Dios les da descanso. Y es que la preocupación no deja dormir, ¿sí? ¿Cuántos han estado en esa situación en la que tienen una situación que no puede, que se sale del control? Porque eso es lo que pasa con la preocupación, y es que se sale de nuestro control y no nos gusta. No nos gusta no poder tener el control de todo. Y entonces no podemos dormir. Nos quita el sueño, nos da insomnio, nos quita la paz. Por otro lado, la preocupación es infructuosa. Ahí volvemos a Mateo, en el versículo 27, que dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién? No, de pronto poniéndonos tacones, ¿cierto? Ahí sí crecemos un poquito, pero ahí para allá nada más que hacer. Ya como quedamos. No, porque nos afanemos no vamos a cambiar muchas cosas. Hay muchas cosas que porque nos afanemos no van a cambiar. El afán y la preocupación no producen un fruto, o por lo menos no un fruto bueno. Miramos que en lo que les decía de la preocupación que nos roba la paz, y la paz es un fruto del Espíritu Santo. Es todo lo contrario a ese fruto que Dios quiere que tengamos nosotros. Ahora no significa entonces vamos a vivir despreocupados, entonces, no, yo no me voy a preocupar por nada, no voy a hacer nada, no voy a pensar en el futuro. No, tampoco. No es que el Señor nos esté diciendo que no hagamos planes, pero lo que entendemos en la palabra es que el Señor quiere que lo pongamos a Él, o que lo tengamos a Él en cuenta en esos planes. Santiago nos dice que cuando hagamos un plan, no digamos voy a comprar, sino si Dios quiere, si Dios lo permite, lo voy a hacer. Porque nosotros no sabemos si mañana estamos acá. Ninguno de nosotros sabe cuándo es ese día en el que el Señor nos va a llamar a casa, a volver a ir a casa con Él, ¿cierto? No sabemos. Entonces, digamos, si el Señor así lo permite, tenemos nuestros proyectos, sí. Pero no se trata de no hacer proyectos o no tener planes, sino de no dejarnos angustiar y desesperar por no saber lo que va a suceder. Por otro lado, la preocupación ahoga la palabra de Dios. Y quiero que leamos ahí en Mateo un poquito adelante, Mateo capítulo 13. Mateo 13, 22, y aquí el Señor viene hablando de la parábola del sembrador. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es poderosa, ¿sí? La palabra de Dios, como dice también, cumple el propósito por el que fue enviada. Ella da fruto, pero llega el afán y la preocupación y hace que esa palabra se empiece a ahogar, ¿no? Y cuando estamos en medio de la preocupación y el afán, no estamos pensando, la Biblia dice, ¿cierto que no? Estamos ¿yo qué voy a hacer? En mis fuerzas, ¿yo cómo lo voy a solucionar? Por eso es que ese afán empieza a ahogar la palabra. De pronto venimos el domingo y recibimos esa palabra, y en la semana, con la preocupación de la semana, se empieza a ahogar, se empieza a olvidar. Pensemos en un atleta, ¿no? Si un atleta va corriendo y va con sus ojos puestos en la meta, ese atleta tiene que estar muy concentrado y no dejarse distraer por nada. Pero si empiezan a llegar distracciones y empieza a prestar atención, mire quién está allá, entonces pues deja de correr hacia la meta y le van a ganar. Entonces eso nos pasa con la preocupación, nos empieza a distraer.
nos empieza a distraer. Pensemos en otro ejemplo. Pedro, el Señor le dice: Pedro, ven, camina sobre el agua. Y Pedro dice: sí, voy a caminar sobre el agua, el maestro me está llamando. Y él empieza a caminar mirando a Jesús, pero de repente empieza a mirar hacia los lados y ve las olas, ¿no? Y empieza a ver el viento que está soplando y ¡ay, estoy caminando sobre el agua! Y empieza a hundirse cuando dejó de ver a Jesús. Así tal cual nos pasa cuando llegan esas preocupaciones, porque empezamos a ver el problema, empezamos a ver es yo cómo lo soluciono y quitamos la mirada de Jesús, de su palabra, de su promesa, de que Él nos dijo: ven, camina sobre el agua. Nos empezamos a desviar y se nos olvida que Él dio la palabra y nos empezamos a hundir. Pero el Señor no quiere que nos quedemos ahí. El Señor no quiere que vivamos en esa preocupación, en ese desasosiego e inquietud. El Señor hoy quiere llamarnos a que nos detengamos por un momento. Cuesta, pero cuando estamos así estresados y afanados y preocupados, nos tenemos que detener y hacernos una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy afanado? ¿Por qué estoy preocupado? El salmista dijo en el Salmo 42, versículo 5. Quiero leerlo rápidamente. Me parece importante. El salmista dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Pero miren la pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y cuántos nos hemos detenido a hacernos esa pregunta? ¿Por qué estoy tan angustiado? ¿Por qué estoy tan preocupado? No, es que estoy preocupado porque, no sé, quiero cumplir con lo que tengo que hacer, quiero cumplir en mi trabajo. ¿Sí? Quizás parece una preocupación buena. ¿Pero por qué? No, porque siento que no me alcanza el tiempo. ¿Pero por qué? De pronto es porque quiero ser el mejor, porque quiero sobresalir. No es que no seamos responsables, pero es porque X o Y cosa me está angustiando. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación que hay en mi corazón? ¿Por qué hay tanta angustia? Tal vez es porque lo he estado haciendo solo, porque de pronto no invité a Dios a eso y empecé a hacerlo solo y me desesperé. Entonces es importante que nos detengamos. Incluso aquí en el pasaje de Mateo nos dice: mirad, y ahorita vamos a ir a ese punto, pero mirad las aves, ¿no? Y para eso tenemos que detenernos. Mirad los lirios del campo, y a veces no nos detenemos a considerar esas cosas. Dios nos está llamando a que pausemos un momento, respiremos y nos hagamos la pregunta de por qué estoy angustiado, por qué estoy preocupado. Y quiero que veamos qué es lo que Dios nos dice. Bueno, antes de pasar ese punto, el salmista dijo allí: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? Y luego dice: aún he de alabarle. Porque es que también en la preocupación perdemos esa alabanza, no fluye esa adoración a Dios. Pero ahora veamos qué nos dice el Señor, a qué nos quiere guiar, a qué nos está llamando. Quiero hoy que nos llevemos esto como perlas, que recordemos eso para poder afrontar esas preocupaciones que vienen. O sea, aquí no podemos decir: no, aquí nosotros no nos preocupamos, nosotros ya estamos, mejor dicho, inmunes a la preocupación o a las situaciones adversas. No, pero Dios nos quiere dar hoy como algunas perlas para que las recordemos y las atesoremos y que eso nos ayude a afrontar las preocupaciones de la vida. El Señor comienza hablándonos de dos cosas en particular que normalmente nos preocupan, y es la comida y el vestido.
¿Sí o no, papás que se preocupan por que sus hijos tengan comida, que sus hijos tengan vestido? Y si están creciendo, ¿cierto? A cada rato hay que comprarles ropa. Es una preocupación del ser humano. Es una necesidad de nosotros. Es una necesidad, o sea, yo necesito comer y yo necesito vestido. Sí, estamos de acuerdo en que es una necesidad. Sin embargo, el Señor nos está diciendo que por eso, aunque es una necesidad, no nos afanemos, que no nos preocupemos. Y hace la comparación en el versículo 26, dice, mirad las aves del cielo. No siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué? Las alimenta. ¿Ustedes alguna vez se han detenido a ver, a mirar un ave? Yo le doy muchas gracias a Dios por el lugar donde Dios me tiene, por vivir acá, porque yo escucho literalmente el cantar de las aves. Y me parece demasiado hermoso. Y a veces, en nuestro afán, no nos detenemos y ni están cantando, pero nosotros no las escuchamos. Pero si nos detenemos un momento y empezamos a escuchar ese canto, no, ellas están alegres, ellas se levantan, no tienen trabajo, pero se levantan alegres porque saben que van a encontrar alimento. Y Dios les pone frutas, semillas, insectos, ¿cierto? Agüita, ellos consiguen el alimento. Porque saben que su proveedor es Dios. Ellos dependen de Dios. Es lo que el Señor nos está diciendo. Dios cuida de esos animalitos. Pero ahora la pregunta es, ¿acaso ustedes no valen mucho más que esos animalitos? ¿Acaso ustedes no son más valiosos que las aves? Qué linda pregunta, qué interesante pregunta. ¿Se la habían hecho? Y el Señor luego nos hace otro ejemplo, nos da otro ejemplo mejor, y es las flores. Dos cosas hermosas de ver, las aves y las flores. Flores de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las formas, hermosas. Dice el versículo 28, por el vestido. ¿Por qué nos afanamos por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y dice el versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Y ahí nos dice una palabra muy fuerte, hombres de poca fe. Es decir, tú y yo somos más valiosos que las aves, que las plantas, que las flores, y vemos que son hermosas, vemos que Dios las cuida. Si eres más valioso, ¿cómo no te va a cuidar el Señor a ti? Eres más valioso porque por ti el Señor entregó lo más valioso. Dio a su Hijo por ti. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y a veces somos un poco, yo diría, hipócritas, porque decimos, yo creo en Dios, yo creo que el Señor que Dios, el Padre envió a su Hijo, Él es mi Salvador. Tengo la fe para creer que Él envió a su Hijo para salvarme, para darme vida eterna, para ir a ese reino, pero me cuesta creer que Dios me pueda proveer aquí. Me cuesta creer que Dios pueda darme eso que yo necesito. Porque cuando nos preocupamos, estamos mostrando que no estamos confiando suficiente. Por eso es que el Señor aquí dice, ¿por qué se preocupan? Hombres de poca fe. Y fue lo mismo que el Señor le dijo a Pedro
cuando se hundió, porque dudaste. Entonces, recordemos que tú eres mucho más valioso. Eres mucho más valioso. Y si Dios cuida de cada una de esas cosas, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Entonces, ¿por qué? Volvemos a la pregunta, ¿por qué estoy atemorizado? ¿Por qué me angustio? Si sé que Dios es poderoso y Él cuida de mí. Por otro lado, el Señor conoce tu necesidad. Amén. Dice, quiero que leamos el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Voy a volver rápidamente al 31. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Miren que aquí la expresión que usa, ¿por qué te afanáis diciendo qué comeremos? Todo viene hacia el futuro, ¿cierto? ¿Qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos? Y yo pensaba, uy Señor, a veces como que de verdad nos afanamos por esas cosas, incluso a veces no necesariamente porque sean necesarias, valga la redundancia, y me refiero a muchas veces en cuanto al vestido, es como, ay, salió tal cosa de moda o quiero estrenar, ¿cierto? Pero no nos detenemos a pensar, pues tengo ropa, tengo vestido. Está bien, está en buen estado, o sea, ninguno aquí está harapiento, no, todos están muy bien vestidos. Entonces, ¿por qué nos afanamos si no somos más bien agradecidos? ¿Cierto? Quizás no estamos comiendo, no sé, manjares todos los días o carne todos los días, pero tenemos alimentos, sí, todos tenemos alimento en nuestra mesa. No nos ha faltado. Y si Dios nos ha provisto hasta hoy, pues Él lo seguirá haciendo. Y acá el Señor nos dice que esta es la preocupación de las personas que no conocen a Dios. La Nueva Traducción Viviente dice de los incrédulos. Ese es el afán de todos. Trabaja y haga plata y ahorre y compre y tenga, ¿cierto? Y entonces nosotros entramos ahí en ese mismo movimiento. Y si lo conectamos con el versículo 19, donde el Señor dice, no hagan tesoros en la tierra. Hagan más bien tesoros en el cielo, porque es que los tesoros que hacemos aquí, todas esas cosas se pueden perder, no las pueden robar. En los que no tienen, se preocupan por tener. Y los que tienen, se preocupan para que no les quiten lo que tienen. Y todo el mundo anda preocupado. ¿Por qué? Por las cosas que son de aquí, de esta dimensión de la tierra. Por eso les preguntaba al comienzo en qué hemos estado pensando, qué es lo que más nos preocupa. Y si nos hacemos esa evaluación, yo sé que muchos de nuestros días de la semana estamos pensando en todo lo que es de aquí. ¿Cuánto tiempo estuvimos pensando en el reino de los cielos? Estuvimos más bien pensando aquí, en la cuenta bancaria, en cómo pago esto, en el problema que tengo allí, y nos hemos desenfocado, hemos ido perdiendo la vista de lo importante. Y nosotros como hijos de Dios, como herederos del reino, deberíamos seguir esta instrucción del Señor. Él dice que los que no creen piensan en esas cosas, pero no nosotros. No debería ser ese nuestro afán. Y hay una razón por la que nos dice que no debería ser ese nuestro afán, y es que Dios, el Padre Celestial, sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Amén. Aquí hay muchos padres y es muy lindo como el Señor es nuestro Padre. Y los padres, yo sé que se preocupan por sus hijos porque tengan todo, pero piensen un momento en ellos, especialmente los más pequeños.
Ellos están preocupados por, ay papá, ¿cómo irá a pagar el servicio del agua? Ay, ¿cómo irá a hacer mis padres para pagarme el colegio, para comprarme el uniforme? ¿Será que los niños están preocupados por eso? No, ellos saben que los papás, ellos creen que los papás tienen un cajero, ¿cierto? Ellos no están preocupados por eso, ellos dicen, mi mamá y mi papá tienen cuidado de esas cosas. Ellos no están afanados, no es que ellos se desvelen pensando, ay, mi papá, ¿cómo va a pagar la luz? No, los niños no están así, porque ellos dependen de sus padres. Y acá el Señor nos llama a aprender a ser dependientes. Eso es algo que nos cuesta mucho, depender de Dios. Ser dependientes de Él como un hijo de un padre, confiando, yo sé que Dios tiene el control. Yo no sé cómo, las cuentas no me dan. Yo creo que todos hemos estado en alguna situación así, en la que uno sabe las cuentas no me dan y de dónde y cómo. Pero miren que pensemos por un momento, yo soy un hijo de Dios. Dios cuida de todos los animalitos, Dios cuidará mucho más de mí. Él es mi padre y Él sabe de qué tengo necesidad. No es que Dios nos mandó aquí, bueno, miren, arréglenselas como puedan y nos vemos en la eternidad. No, el Señor cuida de nosotros. Él está atento a nosotros, a nuestras necesidades. Y quiero que recordemos una historia que nos cuenta la Biblia en Génesis y se trata la historia de Abraham. ¿Cuántos recuerdan cuando el Señor le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo? Dios le había dado ese hijo que era el hijo de la promesa, Isaac. Pero ahora el Señor le dice, ahora me lo vas a entregar. Y Abraham, yo creo que él había aprendido una gran lección, porque si vamos un poquito atrás, el Señor le había dicho, vas a tener un hijo con Sara. Y Sara, no, yo ya estoy viejita, no, ya se pasó la edad, ahí está Agar. Y él le siguió la corriente a Sara. Pero él aprendió una lección porque el Señor le dijo, no, yo te dije que era a través de Sara. Y a través de Sara, Dios le dio un hijo que fue Isaac. Pero ahora el Señor le dice, dame a Isaac. Y yo pensaba, pues la Biblia no lo dice, pero ahí no dice que se haya llevado a Sara. Porque yo creo que él dijo, no, yo aquí me voy solito con Isaac. El Señor me dio una orden y si el Señor lo dijo, Él va a hacer algo. El autor de Hebreos dice que Abraham, creyendo que Dios era poderoso, aún para levantar a su hijo de la muerte, él subió con fe, porque él sabía que Dios le había provisto a ese hijo y le había dado una promesa, él no iba a incumplir a su promesa. Él algo iba a hacer, pero él iba a cumplir la promesa y habría una descendencia de ese hijo. Y él creyó. Y cuando va subiendo el monte con Isaac, Isaac le dice, Padre, tenemos todo para el sacrificio. Tenemos fuego, tenemos la leña, todo está para el sacrificio y el cordero. ¿Cuál cordero vamos a sacrificar? Y Abraham le dijo, Dios proveerá el cordero. Y cuando está Abraham listo para sacrificar a su hijo, Dios le dice, hey, detente. Cuando Abraham mira, ahí había un cordero. Dios había provisto ese cordero. Y ese cordero es una ilustración, ¿no? Una imagen de lo que sería el Señor Jesús, porque así como ese cordero tomó el lugar de Isaac, un día en un monte, el cordero de Dios tomó nuestro lugar. Y por eso Abraham dijo, Jehová Jireh. Jehová proveerá. Así que Dios es un Dios proveedor. Amén. Él conoce nuestra necesidad, pero no solo eso, Él provee.
Él provee. Y como lo dije antes, como está en Romanos 8:32, si Él proveyó a su Hijo, ¿no tendrá Él la capacidad y el poder para proveer todo lo demás? ¿Por qué dudamos a veces y nos inquietamos? Pensemos en cómo el Señor a través de la historia ha provisto. Mientras yo meditaba en esto me acordaba del pueblo de Israel y yo decía, mi Señor, a veces nos toca pasar por el Sahara, a veces nos toca pasar por el desierto y el pueblo de Israel Dios le proveyó en el desierto. Dios le envió maná, comida del cielo, 40 años. Dios les mandaba el maná todos los días, sin falta. Bueno, el día de descanso no lo enviaba, pero lo enviaba el viernes, ¿cierto? Para que el día de descanso tuvieran alimento. Yo pensaba en el vestido, porque la palabra dice que su vestido crecía con ellos y no se desgastaba. De pronto algunas veces hemos estado en esa situación. Señor, no he podido comprar de pronto esa muda que quería, pero mi ropa no se desgasta. Dios provee de esas maneras también. Dios provee. No les faltó nada, porque Dios también proveyó una columna de fuego, una columna de nube que los protegía de día y de noche. Y piensen por un momento cómo Dios ha provisto para ustedes. Si ustedes están hoy aquí es porque el Señor les ha provisto y les ha bendecido. Amén. No los ha desamparado y no lo va a hacer. Amén. Por otro lado, el Señor nos llama a que pongamos como prioridad su reino. Porque es que todo gira alrededor de eso. Tenemos que recordar, ¿cuál es su esperanza? ¿Usted realmente espera eso? O sea, ¿realmente usted anhela ver a Dios como Él es? Como dice Pedro, cara a cara. ¿Es ese su anhelo? ¿Es ese su deseo? ¿El reino de Dios? ¿Que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra? Dice el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Esas cosas, esas necesidades que tenemos, que nos afanan, esas cosas el Señor las va a añadir, pero que debemos buscar primero su reino. Es darle la prioridad a Dios. Y a veces hablamos de tener muchas prioridades, pero en realidad solo hay una prioridad, porque prioridad es de uno, primero. Solamente puede haber una cosa que esté primero. Y lo que el Señor nos está diciendo es que eso que es primero debe ser el reino de Dios. Es que yo sea una hija de Dios, como que yo cada día me parezca más a Él, que yo anhele ser más como Él, que yo quiera conocer más a Dios. Porque de pronto decimos que somos hijos de Dios y que somos herederos de su reino, pero no nos interesa el reino de Dios. Entonces el Señor nos está diciendo, debe ser primero, busquen primero mi reino. ¿Cuántos recuerdan a la mujer, a la viuda de Sarepta? Y llegó Elías, ¿no? Ella estaba, me imagino la preocupación que ella tenía. Tenía solo un poco de harina y un poco de aceite, un tiempo de hambruna, de escasez, no hay nada más. Que cuando el profeta llegó le dijo, es que yo iba a preparar algo para comer con mi hijo y morir. Porque no nos queda nada más, no hay futuro para nosotros, hasta aquí llegamos, se acabó la comida, no hay más que hacer. Pero me imagino la angustia de ella, me imagino mi hijo no va a tener un futuro, nunca lo voy a ver crecer, todo lo que podría pensar por la mente de esta mujer, viuda, ¿quién va a cuidar de él si yo me muero primero? Imagínense todo lo que podía pensar esta mujer. Y llega el profeta Elías y le dice, prepárame algo de comer a mí.
Y después vas a ver que la harina no va a escasear, no va a faltar el aceite. Y esa mujer le creyó a Dios porque entendió que ese profeta era enviado por Dios y decidió poner primero el reino de Dios. Y dijo, voy a hacer lo que Dios me está diciendo. Y hizo el pan, le dio al profeta, y cuando volvió a hacer el de ella y su hijo, se encontró la vasija llena de aceite y llena de harina. Y hacía pan y no se acababa. Y durante todo ese tiempo de escasez no escaseó y no se acabó. Y hubo para los tres. ¡Wow! Porque puso primero el reino de Dios. Y Dios le añadió le dio lo que necesitaba, y ellos no tuvieron por qué preocuparse más. Tuvieron un futuro, ese niño creció y no terminó allí la historia. Así que la invitación es a que pongamos al Señor primero. Cuando nos afanamos tanto por las cosas de este mundo es porque hemos estado poniendo esas cosas en el lugar que le correspondía al Señor. Cuando venga la preocupación, quiero invitarte a que te detengas y te hagas la pregunta que nos hacíamos antes: ¿por qué? ¿Por qué me estoy preocupando? ¿Por qué me estoy desesperando? ¿Por qué me estoy angustiando? ¿Por qué he dejado que esa situación me llene de tanta inquietud? ¿Por qué? Recuerda que Dios es poderoso para hacer. Quiero leer este último pasaje para ir cerrando ahora sí. Efesios capítulo 3, versículo 2 dice, ese no es el versículo. Es 20, versículo 20, Efesios capítulo 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es poderoso para hacer cosas que usted ni se imagina, soluciones que a usted no se le pasaron por la mente. Yo sé que hemos visto más de una vez caer maná del cielo. Amén. Cuando decíamos, ay no, y Dios enviaba. Y Dios ha provisto personas que ni nos imaginábamos y llegaron con eso que necesitábamos. Y sé que Dios lo seguirá haciendo. Así que la invitación hoy es: detengámonos. Recuerda que eres valioso para Dios. Recuerda que Dios es tu proveedor. Él cuida de ti. Él conoce tu necesidad, pero también recuerda poner a Dios primero y Él se hará cargo de lo demás. Dios suplirá todo lo que necesitemos. Amén. Así que quiero invitarle para que hagamos una pequeña oración, terminando esta enseñanza. Le damos gracias a los que se han conectado, que el Señor les bendiga grandemente.